Muy buenas noches, mis hermanos. En este día, miércoles, que nos toca la reflexión, vamos a estar pensando, hermanos, abriendo su Biblia, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 13. Dice la Biblia: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Los teólogos han llamado a esta oración, ¿verdad?, la oración modelo. El Señor Jesús recibe una petición de sus apóstoles, de sus discípulos, donde dice: Señor, enséñanos a orar. Eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor habló estas palabras, las cuales ya leí. La oración, esta que se llama la oración modelo, yo lo he dividido en tres partes, ¿verdad? La primera parte es la adoración. Luego están las peticiones. Y luego está la alabanza. Adoración, peticiones, alabanza. En la adoración vemos versículo 9, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego encontramos por lo menos 6 peticiones a la oración modelo. Venga tu reino, la primera. Hágase tu voluntad, la segunda. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, tercera. Y perdónanos nuestras deudas, es la cuarta. No nos metas en tentación, la 5. Y líbranos del mal. Líbranos del mal. Entonces son 6 peticiones en esta oración modelo. 6 peticiones que encontramos en esta oración. Y luego encontramos la alabanza. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces yo me quiero enfocar en esta tarde sobre la petición. La petición, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, dentro de la oración está la adoración, está las gratitudes, está la confesión, está la intercesión y están las peticiones personales, que muchas veces nuestros hermanos no comprenden. Muchas veces confundimos la intercesión con las peticiones personales. Por más que uno les explica, los hermanos no lo entienden. La petición personal es lo que yo tengo la necesidad. Oren por mi salud. Oren por mi vida espiritual. Oren para que Dios me enseñe. Ese es personal. Y a veces en lo personal decimos: oren por mis hijos. Oren por la iglesia. Oren por los jóvenes. No, esas son peticiones de intercesión. Es de intercesión. La petición personal es de mí. Estoy enfermo, quiero sanidad. Que yo pueda comprender las escrituras. Que yo pueda tener buena visión. Que yo pueda, ese es personal. Espero darme a entender. Entonces muchas veces lo he enseñado a muchos hermanos y caen en lo mismo. A la hora de orar por peticiones personales, interceden por otros. Fíjense que mi abuelo, fíjense que mi hija, vamos a orar por los jóvenes. Estamos viendo intercesión cuando es personal. O sea, mis propias necesidades. Entonces, en este sentido, vamos a ver sobre la petición. No personal, sino qué es lo que debo de orar yo. ¿Cómo debo de orar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debo de pedir? Entonces vamos a ver
en la Biblia. ¿Qué es lo que se puede pedir? Bíblicamente, porque a veces hacemos peticiones a Dios y jamás son contestadas. Porque dice la Biblia, ¿por qué no recibimos la petición o la contestación a la petición? Porque pedimos mal, dice, pedimos mal. Bueno, ¿qué es lo que podemos pedir? Aunque la Biblia, mire lo que dice en Mateo 7:7 en la versión Palabra de Dios para Todos, no se cansen de pedir, no se cansen de pedir, así que hay que pedir, según la Biblia. Entonces, ¿qué pedir? Y en Hechos, capítulo 7, versículo 46, vamos a encontrar qué es lo que se pidió. 7:46. Dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿De quién hablando? Cuando dice ¿de quién está hablando? Está hablando de David. Si usted se da cuenta, vaya leyendo las escrituras y viene hablando de David, ¿verdad? Del siervo de Dios llamado David. Entonces dice el versículo 45, terminando el versículo, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, dice. David, ¿verdad? ¿Qué pidió? Pidió proveer. En otra versión dice que pidió una casa, pidió una morada para el Dios de Jacob. ¿Qué pidió? Pidió una morada. Déjeme leerlo en una versión que por aquí escribí. En la versión de las Américas. Dice que David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Es lo que dice la Biblia de las Américas. ¿Qué pidió David? El favor. ¿Qué podemos pedir nosotros? El favor de que Dios more en nosotros, de que esta morada terrestre, ¿verdad?, sea la morada de Dios, porque el cristiano, la mujer cristiana, el hombre cristiano, su cuerpo es una morada de Dios, es templo de Dios. Que nuestro cuerpo hay que pedir el favor a Dios, que nuestro cuerpo sea una morada de Dios. Que nuestro tabernáculo terrestre, dice la Biblia, ese tabernáculo terrestre, este cuerpo, que es ahora templo viviente, templo que camina, ¿verdad? Porque antes, aunque también está el templo arquitectónico, pero también está el templo cuerpo, el templo humano, que somos nosotros los cristianos, que seamos dignos de ser morada de Dios, que seamos dignos de ser morada de Dios. Hay que pedir, Padre, que este cuerpo sea digno de la morada de Dios, que encuentre el favor. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Mire lo que pidió el salmista, siempre David. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido a Jehová. Una cosa. ¿Y qué es lo que pidió? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira qué petición. Una cosa he pedido, dice David, porque hay que pedir. ¿Qué hay que pedir? Según Hechos, el favor para que nuestro cuerpo sea digno de la morada de Dios. ¿Qué hay que pedir? Pedir que estemos en la casa de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. No importa que te digan ratón de templo. No importa que te digan eso. Eso a usted no debe interesarle. A mí me han dicho muchas veces que nosotros los pastores, o yo como pastor, soy ratón de templo porque de ahí no salgo. Eso no importa. Porque mi deseo de estar en la casa de Dios arquitectónico para dos cosas, según aquí, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Que estemos en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Con qué propósito? Contemplar. Mire,
Ese debe ser el propósito de nosotros al asistir al templo arquitectónico donde se reúne la iglesia. Ese debe ser el propósito. No vamos a prejuzgar, no vamos a ver qué zapato usa el hermano, qué vestido usa la hermana. No, debemos de ir al templo para contemplar la hermosura de Dios y para hacer preguntas, para inquirir. Lleve su cuaderno, lleve su hojita, lleve su lápiz, comience a escribir cuando está el sermón, cuando está ahí el estudio bíblico, comience a escribir. Y al final dice, bueno, tengo una pregunta. No importa si es una pregunta boba, no importa si es una pregunta que de niño, no importa. Usted hágalo. Hermano pastor, fíjese que no entendí. Usted dijo de escatología. ¿Qué es eso, hermano? ¿Me puede explicar qué es escatología? Ya que tengo mi cuaderno, aquí tengo mi lápiz, quiero anotar y rápido. Y a uno se va a explicar. Mire, no entendí este tema, hermano. ¿Me lo puede explicar, por favor? Y haremos lo posible, ¿verdad? Los pastores, los predicadores, el maestro de escuela bíblica dominical, de darle la respuesta. Si en ese momento no lo tengo, le puedo decir, déjenme investigar un poco más y le traigo la respuesta, ¿verdad? Entonces, qué interesante. ¿Qué cosa pedía el salmista? Una cosa he pedido. Porque estamos hablando de la petición. Hay que pedir. En la oración modelo hay 6 peticiones. David pidió el favor de Dios, que hubiera una casa, una morada para Dios aquí en la tierra. Nosotros somos morada de Dios. Que seamos dignos. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Que podamos asistir al templo para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Veamos otro pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren lo que está escribiendo el apóstol Pablo, desde el versículo 15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo Pablo? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué pide Pablo? Que el cristiano, que los hijos de Dios tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Verdad? Es lo que pide. ¿Qué hay que pedir? Que tengamos espíritu de sabiduría. O sea, quiere decir que la sabiduría es un espíritu. Estamos aquí hablando. Os dé espíritu de sabiduría. También la sabiduría es un don. Palabra de sabiduría. ¿Verdad? También la sabiduría es una persona. Cristo es sabiduría de Dios. También es algo que Dios puede dar. ¿Te hace falta sabiduría? Pídala. Pídala. Eso dice Santiago. ¿Te hace falta sabiduría? Pídala a Dios. Entonces eso debemos de pedir. Hay que pedir. Hay que pedir que nosotros seamos dignos como morada de Dios. Hay que pedir que podamos asistir a la casa de Dios, a la casa de oración, ¿verdad? Para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Entonces, mis hermanos amados, para pedir, ¿qué debemos de tener nosotros? Para pedir. ¿Qué tuvo David? Mire, en Hechos 7:46, Hechos 7:46, la Biblia de las Américas dice, y David halló gracia delante de Dios. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como cristianos a la hora de estar pidiendo a Dios? Gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Hallar gracia es ser del agrado de Dios.
que nosotros podamos ser del agrado de Dios. Aquí tenemos que tener un tema diciendo cómo se agrada a Dios. De qué manera uno puede agradar a Dios, ¿verdad? Pero entonces, mire, para poder pedir y para que Dios nos conteste nuestras peticiones, debemos hallar gracia. Y David halló gracia delante de Dios. ¿Y quiénes más hallaron gracia delante de Dios? Mire, según la Biblia, encontramos que en Génesis capítulo 6, lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé, mire, entre toda la gente que vivía en el tiempo de Noé, Noé halló gracia. Le cayó bien a Dios, pues. Le agradó a Dios. La vida de Noé, el comportamiento de Noé, la obediencia de Noé, la conducta de Noé, le agradó a Dios. Hermano, que nosotros podamos agradar a Dios con nuestra obediencia, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta a la hora de estar orando. Que hallemos gracia delante de los ojos de Dios, para que nuestras oraciones, para que nuestras peticiones tengan respuesta. David halló gracia. Noé halló gracia. Mire, vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vemos aquí, hermanos, a un hombre llamado Abraham. A un hombre llamado Abraham. Este hombre llamado Abraham, fíjense hermanos, que dice la Biblia, que hubo una intercesión. Y entonces en el capítulo 18, versículo 3, dijo Abraham, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego, te pido, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué cosa halló Abraham? Gracia. ¿Qué halló David? Gracia. ¿Qué halló Noé? Gracia. Hermoso es que nosotros, con nuestra vida, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, que hallemos gracia delante de Dios. David halló gracia. Noé halló gracia. Moisés, vamos a ver ahorita que también Moisés halló gracia, pero Abraham halló gracia. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 33, versículo 17. 33, 17 de Éxodo. Oiga lo que dice acerca de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, en este tiempo en que vivimos, tiempos peligrosos, tiempos del fin, en donde los cristianos debemos de demostrar que somos hijos de Dios y debemos de buscar a Dios, debemos de orar, debemos de pedir, porque la Biblia dice que no nos cansemos de pedir, pero para que nuestras oraciones sean contestadas, hay que hallar gracia. ¿Y qué es hallar gracia? ¿Qué es hallar gracia? Es ser del agrado de Dios. Entonces fíjese, David halló gracia. Noé halló gracia. Abraham halló gracia. Moisés halló gracia. Vamos a leer acerca de una mujer. Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 30. Leamos. Ahí en su casa, busque su Biblia. Mire, Lucas 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué hermoso es que te manden un mensajero. Qué hermoso es que Dios mande un mensajero y te diga, has
hallado gracia delante de Dios. Y María, la que llegó a ser la madre de Jesús, halló gracia. ¿Cuántas hermanas nuestras hallan gracia delante de Dios? ¿Cuántos de nuestros hermanos hallan gracia delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hallamos gracia? Que esa sea una de las peticiones. Señor, que yo halle gracia delante de tus ojos. Mira mi caminar, Señor. Mira mi conducta. Mira mi testimonio. Espero hallar gracia delante de los ojos de Dios. Claro que cometemos pecado. Claro que fallamos. Porque todavía esta naturaleza pecaminosa nos arrastra a lo malo. Y pecamos con los ojos, con los oídos, con la boca, con las palabras, con las acciones. Pero hay que orar al Señor. Y una petición es, Señor, que yo halle gracia. En medio de mi generación, en medio de tanta gente que hay en este mundo, que yo halle gracia. Para que mi oración llegue delante de tu presencia. Y mi petición sea contestada conforme a tu bondad, conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Que mi petición sea contestada. Hermanos, que el Señor los guarde. Medite en lo que hemos pensado, en lo que hemos platicado, en esta reflexión de hoy sobre la petición, ¿verdad? Porque Jesús en la oración modelo, ahí habló de 6 peticiones. Así que está la adoración, están las peticiones y está la alabanza. Que Dios oiga nuestras peticiones, pero sobre todo, que usted y yo hallemos gracia delante de sus ojos. Que Dios le bendiga, mi hermano. Hasta la próxima.